Hola a tus compañeros de trabajo para leerlo. Recording in progress. Tu, 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 tu. Es uno nomás, y ya démosle Un seriedad al octavo asunto. criterio es el criterio de la raíz. Y es muy similar a lo que hicimos recién y al análisis que le dimos al criterio de recién, pero este depende de lo siguiente. Tenemos que tener una serie que sea positiva, una serie de términos positivos. Y le tenemos que calcular el límite a la sucesión de la serie. De esta forma, la raíz enésima de a la n. Y esto, si el límite es menor a 1, la serie converge. Y si el L es mayor a 1, la serie diverge. Si es 1, no me entrega información. O sea, con este criterio de la raíz, no puedo obtener información si es que converge o diverge. Por ejemplo, un caso donde sea, por ejemplo, bueno utilizarlo, es si me preguntasen que le calcule, que sepamos si es que es convergente o divergente la siguiente serie. A ver, voy a copiar la misma. Tenemos 7n cuadrado menos n más 3 dividido en 5n cuadrado más 3n menos 1 y todo elevado a n. Entonces, vamos a decir ya, pues, ocupemos el criterio de la raíz. Entonces tenemos que calcularle el límite de n cuando tiende a infinito de esta sucesión a n, pero en una raíz enésima. Y recordemos que este sería nuestro an. Hasta ahora, ¿se entiende? Por mi parte, sí. Y Buenísimo. Sí, Entonces, profe. ya. Le vamos a calcular el límite a la raíz enésima de toda esa expresión, la cual está elevada a n. oye, Entonces, Dylan, convenientemente, dime. ¿y cómo sé cuándo me conviene, por ejemplo, ocupar ese criterio? Porque igual Mira, es como, o sea, eso es lo conveniente. hacer eso, pero cuando, por ejemplo, se me presentan así como un 7, o sea, como un n cuadrado menos un n, cuando son como con más eh, Mira, por cosas. ejemplo, todo está elevado a n. Entonces tú lo podrías reescribir como esto elevado a n. Y ahí podrías aplicarle el límite con la raíz enésima. En el fondo es Ah, tratar de ya. observar los exponentes, y si los exponentes son n, yo al calcularle el límite puedo deshacerme de los exponentes y calcularle el límite solamente a la expresión que está ahí. Y bueno, igual este ejercicio Ya. lo hice por poner uno. Pudo Sí, acá, sí, no sé, pero se un n entiende. cuadrado, por ejemplo. Entonces igual hubiéramos tenido Mm, que Dylan, calcularlo de otra forma. Pero esta es como la función. Que tengo un exponente n, el cual yo pueda eliminar al aplicarle el límite de la raíz, con raíz. ¿Se Dylan, entiende? quiero. ¿Sí? Tengo una duda. Dale, sí. Eh, Esa N que está ahí es esta, ¿cierto? Esa es la que se le agrega por el teorema. La otra, la que está. Ya, mira. Voy a ¿O no? destacarla. O al revés. Esta n es de la raíz. Ya. Y la n que está en el paréntesis, o sea, que está acá, es parte de la serie. Ya. Ya, buenas, gracias. Entonces, al poder deshacernos, nos quedaría que tendríamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de este término sin exponente y sin raíz. Y esto ya sabemos cómo calcularlo. ¿A alguien se le ocurre? Ya sabemos Como qué procedimiento hacer para ir haciéndolo más amigable. factorizar. Es una opción, quizás no nos va a convenir mucho esta vez,
pero hacíamos algo, por Aplicar ejemplo, álgebra de límites y separar. después tendríamos que ocupar el álgebra de límites, pero por ejemplo, Primero multiplicar por 1 partido en el eso, cuadrado. multiplicar por adentro por 1 dividido en n cuadrado, tanto numerador como denominador. ¿Por qué? Porque se observa el término que sea mayor, o sea, con un exponente mayor, y se multiplica por 1 dividido en este término para así ir deshaciéndonos de esto. Porque recordemos que esto va a hacer que nos quede de esta forma. Recordemos que este que está acá va a multiplicar a cada término 1 por 1. Entonces, el primer término va a ser 7, luego menos 1 dividido en n, más 3 dividido en n cuadrado, dividido, y en el denominador también. Así que nos va a quedar 5 más 3 dividido en n, más, bueno, menos 1 dividido en n cuadrado. ¿Se entiende por qué? Sí. Sí. Todo sí, Katy, vale, Katy, van. Ya pues Sí, gente, profesor. respondan. ¿Sí? Ya. Ya pues gente, ya pues gente. Y bueno, acá podríamos aplicar álgebra de límites uno por uno, pero ya sabemos ese procedimiento, ya sabemos que sería reescribir el límite en el numerador, luego en el denominador, luego separar el límite en la suma y en la resta y hacerlo. Pero como Y ya en- sabemos eso, ya sabemos que va a ser y 7, en es- dale Isa. ya, por ejemplo, ahí ese 3 n al cuadrado, no lo podría separar como para que me quede el... Así como 3 En por Mundial. 1 dividido en n cuadrado. No sé qué le pasó a la Transmute. hija. Se Isabela cayó la E. transmute. Ay, Sí, puede soy que se guay. cayó. Hablando mutia. Pucha. A ver otra vez. No, que me dio risa. Ya, el 3 dividido en n cuadrado, como reescribirlo para que me quede como un 1 partido en n, ¿cachai? Así como 1 dividido en n por 3 dividido en n. Entonces, ese 1 dividido en n al tiro voy a saber que va a tender a 0, ¿cachai? Ajá. Sí, pero de todas formas, esto ya Ah, ya. tiende a cero. Ya, aquí eso no cachaba muy bien. Ya. Independiente del término superior, o sea, si el ¿Ya? numerador es un número real, el n, cuando el n tiende a infinito, si lo está dividiendo, si es que es n o n cuadrado, sí o sí va a tender a cero. Ya. Y esto es por una propiedad que ya vimos. Que bueno, si yo separo todo esto, el procedimiento sería ya, por álgebra de límites, límite del numerador dividido en límite del denominador. Luego, por álgebra de límites, límite de cada término por separado, separado en suma o resta respectivamente. Y para este caso, solamente ese caso que lo voy a escribir acá, tendríamos que sería el límite de 3 por 1 dividido en n cuadrado. Y esto ya sabemos que es 3 por el límite de 1 n cuadrado. Y ya sabemos que esto es 0. Y 3 por 0 es 0. Entonces, de esta forma nosotros sabemos que es 0 de la manera larga. Pero nosotros ya podemos llegar y decir que es 0. Al menos en este caso que solamente queremos analizar el criterio. No sé si se entiende. Sí, se entiende súper bien. Ya, ya, entonces, por ejemplo, para cada término vayan diciéndome cuál sería el límite aplicado por separado. Por ejemplo, el límite de 7 sería 7. 7, bien. El de menos 1 dividido en n, 0. 0, ya, menos 0. El siguiente, Más 0. más 0. Abajo. 5. Más 0. Menos 0. Menos Menos 0. 0. Bien, entonces 7 sería, partido de 5. Te la inco. y ese sería nuestro límite. Y ahora, este sería nuestro L, que en el fondo es el valor del límite. Y el L, por el criterio de la raíz, debemos ver si es mayor o menor a 1. L es mayor o menor a 1. Mayor. Mayor. Mayor a 1. Como es mayor a 1, implica que la serie diverge. Por lo tanto, esta serie diverge.
Y así se ocuparía este criterio. Alucinante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, cada vez que tengamos como una expresión elevado a n, o varias expresiones elevado a n, convendría ocupar este criterio. Ajá, sí. Como que las veces que al menos yo lo he ocupado es en esos casos, cuando hay un n, hay términos elevados a n y convenientemente yo quiero deshacerme de estos términos. Por ejemplo, Comprendo. en el caso de que hubiéramos tenido esta serie, En el caso de que haya un término que no esté elevado a n, cagamos y no podemos ocupar el teorema, pues. pues mira, eso voy a ver ahora. Ah, ya. Si tenemos eso, por propiedad de la serie, podemos escribir como 4 por toda la serie, pero sin el 4. Y ahora sí Mm. tenemos una serie con ese término. Sí, po. Y ahí ocupamos la Entonces, hueá de la raíz. entonces, ese 4 no me va a afectar en la convergencia o divergencia de mi serie. O sea, si la serie converge o diverge, el 4 no lo va a afectar. 4 por una serie convergente es convergente. 4 por una serie divergente es divergente. Entonces tendríamos que enfocarnos solamente en este y decir si es que la serie es convergente o divergente. ¿Y cómo? Por el criterio de la raíz. ¿Se entiende? Por mi parte, sí, Sí, señor profesor. Alucinante, ¿eh? Sí, Andáis de la profe. hacker, man. Ya vamos. Ahora nos queda otro criterio. ¡Vamos, Chile! De todas formas, les voy a mandar la pizarra y ya les mandé la foto de los criterios, así que los pueden tener así como encima e ir viendo. El noveno, tenemos una serie P armónica. Recordatorio, una serie armónica es de esta forma y esta diverge. Así nomás. Esta serie diverge y de repente uno va a tener que ir calculando, ir observando esta y analizándola. Pero esta serie diverge, o sea, esto se llama una serie armónica y diverge. Para que esto sea como eh, siempre. ¿Ya? Y la serie P armónica es una serie de esta forma. 1 dividido en n elevado a p. Y va a ser convergente para p mayor a 1. Mayor estricto a 1. Y eso es todo. Si nosotros vemos una serie que se puede escribir de esa forma, como n elevado a p, y bueno, n es nuestra base. No sé, por ejemplo, n igual a 1 y hasta infinito. Si se puede escribir de esta forma, por ejemplo, 1 dividido en n elevado a 2. La, estamos tratando de analizar esta serie. Y me preguntan, ¿es convergente o no? Bueno, analicemos el P. 2 es P y 2 es mayor a 1, por lo tanto, converge. Y eso es todo. Así es la serie armónica, la P armónica. Solo Ah, sería eso. ya. Para P mayor estricto a 1, la serie converge. Y en el caso de que tenga, por ejemplo, un 1 partido de n elevado a p, pero sin la serie no puedo ocupar esa hueá, pues, porque es solo para la serie, Si tienes ¿o solamente el no? término, así como sucesión, Sí, pues, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, ahí en ese caso no lo puedo ocupar, pues, porque no, no, no hay una serie, porque pues. ahí es un término nomás. Ya, Exacto, sí. No, porque lo que me dice este exactamente. criterio es que converge o diverge, porque si no es mayor a 1, diverge. pero Pero solo se aplican series, ¿cierto? sí, en series. Ya. Y esto me dice si converge o no, no me da el valor, ya para que no se confunden. Y eso sería esto, este criterio, solamente eso. Ok, Y ok, si es ok, menor a ok. 1, No converge, diverge.
menor o igual, ¿o no? No, ¿Diverge? menor tiene que ser mayor estricto a 1. Por lo tanto, si es igual y si es menor, diverge. No, menor o igual, diverge, ¿o no? Ah, sí. Porque si fuera Ah, igual se transforma en armónica. sí. Diverge si P es menor o igual. Gracias, tipo. Que sea lo contrario a la convergente. Eso sería la P armónica, Divergente, solamente. como la película. ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profesor. Todo bien. Queda menos, queda menos. Siempre queda menos. Para el partido de Chile. Lógico, hay que ganar, si no, ¿cuál Hay que quedamos? ganar, weón, si no, mañana, 9, 10. mañana no doy la prueba. Las series alternadas. Cada vez que te pones, te vemos. Debemos tener, tenemos una sucesión mayor a 0. O sea, una sucesión de términos positivos. Ya. Vamos a mezclar conceptos. Esta es una sucesión. Sí. Se escribe si la serie que quieren que analicemos se puede escribir de esta forma. No importa en cuánto empiece n, puede empezar en 1, en 0, no importa. Lo que sí nos importa es que sea de esta forma. Como menos 1 elevado a n más 1. Por, en este caso, por mi sucesión. Entonces, si la sucesión la estamos multiplicando por un menos 1 que está elevado a algo, es decir, prácticamente los términos van a ir intercalados. Por ejemplo, uno va a ser negativo, positivo, y eso. En el fondo, esto estamos analizando. Una serie que vaya así. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Si la podemos escribir de esa forma, y la AN es una sucesión de términos positivos, entonces va a ser una serie alternada. Y ahora, esto es una serie alternada. Y se mezcla acá con el criterio de Leibniz que aplica a la serie alternada. O sea, la serie alternada es solamente una representación de cómo escribir una serie, pero de manera que sea una serie alternada. Y ahora el criterio de Leibniz nos ayuda a analizar esta serie alternada. Y nos dice que si la sucesión AN, si la sucesión decrece, ojo, decrece monótonamente, es decir, AN más 1 es más chica que AN y tiende a 0, tiende a 0. En este caso podría ser que esto es monótonamente y que tiende a 0 quiere decir que el límite de mi AN sea igual a 0. Si cumple que decrece monótonamente y tiende a 0 la sucesión AN, que es esta, solo esta, no la parte que la está multiplicándose por menos 1, si cumple esto, es convergente. Si se cumple esto, entonces es convergente. Monuto nuevamente quería decirte que iba siempre decreciendo. Sí, que no puede ser menor o igual, o mayor o igual. Ah, ya, entonces siempre. No Sí, puede es como mantenerse en un ningún momento. estricto. Ajá, Perfecto. un estricto. Como constante, Gracias. ¿cierto? Ajá. Constantemente va decreciendo. Por eso es un estricto. Y eso sería este criterio.
El criterio de Leibniz para una serie alternada, es decir, una serie que los términos vayan positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, nos va a ayudar a analizarla, ya que tomamos la serie con su valor positivo, prácticamente le sacamos el signo negativo. Eso será lo que se hace. Le sacamos el signo negativo y tenemos todo el rato positiva. Y al ser positivo debemos analizar si la sucesión que está detrás de la serie es decreciente monótonamente y tiende a cero, entonces la serie converge. ¿Puedes hacer un ejemplo de eso? Ya. Que no me quedó del todo claro. Y- Ejemplo. Vamos a analizar la siguiente serie. O sea, voy a dejarlo a la orillita sea para no borrarlo. A ver, sí, tranqui, si lo estoy borrando ya, lo estoy borrando. No, le vamos a ver. Después te lo pongo de nuevo. Ay, caray. Se lo pondrá las veces que quiera. ¿Quieres? ¿Quieres? Era en culo cochino. Entonces, ya tenemos que analizar esta serie, ¿cierto? Y es evidente que uno la podría reescribir de esta forma por 1 dividido en el logaritmo de n, ¿cierto? Se puede prácticamente reescribir de esta forma. O sea, utilicemos esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Sí, sí se Sí, entiende. profesor. Ya. Lo de Entonces abajo, ahora, Dylan, es ¿ah? un LN. Sí, un logaritmo natural. Ah, ya, ya, ya. Entonces ahora ya tenemos este término por nuestra sucesión. Y nuestra sucesión es esta. Entonces, debemos pensar si es que nuestra sucesión decrece monótonamente y a la vez tiende a cero. Entonces existiría un trabajo previo. Trabajo previo para la serie a n igual 1 dividido en el logaritmo natural de n. Entonces, ¿alguien me podría decir si es decreciente o no? O primero, su denominador, que es logaritmo natural. A medida que el n aumenta, el valor aumenta, ¿cierto? Sí. Sí. Porque el logaritmo natural es una función creciente. Es creciente. Bueno, creo que me están viendo al revés, y que sería así. Entonces, como es creciente y estamos dividiendo 1 en un término que cada vez va a ser más grande, Va a ya tender sabemos a cero. que esta división es decreciente porque va a ir decreciendo. ¿Se entiende? Si no, podemos hacer el Ujú. procedimiento de algo que es como la demostración. Pero si me No, sí, entienden qué es lo que ocurre, podemos asumir que decrece monótonamente. sí se entiende. Ya. Lo Solo único que que lo nos que no faltaría, entendí ajá, Dylan, era por qué en el trabajo previo haces como eso. ya. Lo que pasa es que el trabajo previo para todos estos casos es como obtener información, no directamente de lo que me están pidiendo, sino que de manera externa, para que con esa información poder aplicarla ahí. Entonces, por ejemplo, si tú estás calculando eso y de la nada yo escribo esto, es como, ¿y de dónde salió? En cambio, si especifico que es un trabajo previo, yo puedo como ir trabajando lo que yo quiera ahí. Ah, y es porque además el criterio o sea, es como de esa forma, po. Entonces, por eso habría que, como para mostrar que está como ahí, po, ¿cierto? Ajá, por ejemplo, El, trabajo previo, criterio de Leibniz. claro, ya. Dylan, ¿Sí? ¿puedes volver a explicar? Es que justo tuve que salir. Ya. ¿Hasta dónde, qué parte te perdiste? Cuando escribiste criterio de Leibniz o Leibniz, no sé cómo se Ya, dice. pero por Perdón. ejemplo, ¿escuchaste lo que era la serie alternada? Sí,
Ya. Entonces el criterio de Leibniz nos dice lo siguiente. Si la sucesión que está dentro de mi serie, porque una serie es una suma de los términos de mi sucesión, entonces si esta sucesión, que ya la aislamos, que es la AN que está destacada con amarillo, si esta sucesión decrece monótonamente, es decir, que para términos AN más 1, que son mayor, que bueno, que ese término tiene que ser menor al AN, porque en el fondo el término que le sigue, si es menor, quiere decir que a medida que vamos siguiendo, los términos van a ir siendo más chicos. Como me estoy viendo al revés, así que sería así. Si decrece monótonamente y además tiende a cero, o sea, el límite de mi sucesión es cero, si cumple con estas dos cosas, por el criterio de Leibniz, mi serie alternada converge. Ya, eso quedó claro. ¿Segura? ¿Sí? Sí, sí, Entonces ahora estamos haciendo un ejemplo. Y el ejemplo es lo que está en negro, que nos piden analizar esa serie y la podemos reescribir de la forma que está al lado. Que prácticamente en el numerador lo aislamos y lo multiplicamos por 1 dividido en el mismo denominador. Entonces se destacó para que quede en evidencia cuál parte sería mi sucesión y cuál no. Por eso lo que está amarillo arriba y abajo están destacados porque esa sería la sucesión que estamos analizando. ¿Sí? sí, Ya. Y bueno, y ahora estamos trabajando con la sucesión. Entonces, con la sucesión sería 1 dividido en el logaritmo natural. Logaritmo natural es una función creciente. Pero si estamos dividiendo por algo creciente, quiere decir que esta división va a ser decreciente. Porque este término cada vez va a ir aumentando. Y a medida que vaya aumentando, el denominador va a ser más grande y por lo tanto la división cada vez va siendo más chiquitita. Por lo tanto, esta serie decrece monótonamente. Por el hecho que tampoco van a haber términos que se repitan. Por ejemplo, en el fondo lo que tenemos acá, esto me va a entregar un C. Y tenemos que E elevado a C va a ser igual a N. Y a medida que el N crezca, el C va a tener que ir creciendo. Pero no se van a repetir. Como no se van a repetir, no va a ser decreciente o igual. O sea, no va a ser decreciente solamente, sino que va a ser monótonamente decreciente. Porque va a decrecer de manera estricta. Hasta ahí, ¿todo claro? sí. Ya. Y bueno, Dylan, yo no entendí eso último que explicaste de lo... ya. Lo que pasa es que hay una diferencia entre que sea decreciente monótonamente y que sea decreciente a secas. Si decrece a secas, se puede dar este caso, que sea menor o igual a n. Pero no nos sirve que sea igual, porque el teorema, bueno, el criterio de Leibniz nos dice que tiene que ser decreciente monótonamente. Es decir, que decrezca de manera estricta. Entonces, para nosotros visualizar que esto ocurre, debemos analizar el logaritmo. Bueno, todo. Pero voy a cambiar el color para que no destacar con el mismo. Entonces, al analizar esto nos damos cuenta que efectivamente sería estrictamente decreciente. Por lo tanto, decreciente monótonamente. No sé si te queda más claro. Y bueno, tendríamos que calcular el límite, a menos que al ojo ya me puedan decir si tiende o no a cero. Y si no, bueno, lo calculamos. Ustedes me dicen. Es que a eso te quería preguntar yo, porque al ojo se ve que tiende a cero, pero Ajá. en la prueba habría que compararlo con la, no sé, pues, con la armónica o algo así. Sí, tendríamos que compararlo. Por ejemplo, no sé, pues logaritmo natural de n menor que n. Y después darlo vuelta y... ¿Cachai? Ajá. En el fondo, eso es lo que tendríamos que hacer. Ah, ya, claro, en la prueba habría que hacer eso. Ujú. En vez de poner, esta cuestión tiende a cero. Pero, por ejemplo, ya.
Calculemos el límite para saber que tiende a cero. Límite de 1 dividido en logaritmo de... Y bueno, nosotros ya vimos criterios. Y un criterio que vamos a tener que ocupar es el del sándwich. Primero, ese logaritmo va a ser mayor a cero. Podríamos decir mayor o igual, pero no se va a cumplir que sea igual. A 1 dividido en el logaritmo de n. Y tenemos que tratar de encontrarle otra para poder acotarla. Entonces debemos pensar. Tenemos n y logaritmo de n. Recordemos que el logaritmo me va a entregar un valor c, tal que e elevado a c sea igual a n. Entonces, ¿cuál creen que va a ser mayor? ¿Un n solamente o un logaritmo de n? El n es mayor. Ya, el n es mayor. Si no se entiende por qué sería mayor, pensemos que n solamente, si decimos n, 10, ¿listo? Esto vale 10. Y el logaritmo de 10 va a ser e elevado a un número chiquito, tal que sea igual a 10. Y como e vale como 2,17, si no me equivoco, no, 2,70 y algo, el exponente va a tener que ser prácticamente como 2 y algo, 3 y algo, puede ser por ahí. Entonces, este exponente, que es mi c, va a ser menor estricto al valor de n. Entonces, por esto, n es mayor al logaritmo de n. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, Y ahora, oh, se me pegó la pizarra. Para respetar esto, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a tener que multiplicar primero por 1 dividido en n. Y aquí voy a explicar por qué. Vamos a multiplicar por 1 dividido en n para que, y bueno, como este término es positivo, nos va a quedar 1 menor al logaritmo natural de n dividido en n. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos claro? sí, Ya. Sí. Y ahora, si multiplicamos por 1 dividido en el logaritmo natural, nos va a quedar... Y bueno, acá es algo importante. No, entonces, tenemos lo siguiente. Cuando multiplicamos acá, sabemos que el término es positivo, entonces sería 1 dividido en el logaritmo natural de n mayor a 1 dividido en n, ¿cierto? sí, Sí. Entonces sería de esta forma. ¿Sí? Sí, Y nosotros ya vimos un criterio que nos ayuda en esto. Vamos a ir a recordarlo para poder sacar la información. Tenemos este criterio, el de comparación. Tenemos que si una de las dos sucesiones, la minorante o la mayorante. Bien. Nosotros sabemos que la sucesión, nosotros sabemos que la serie 1 dividido en n, que es la armónica, que la tenemos acá, que recién la recordamos, dijimos que la armónica diverge, ¿cierto? Entonces sí. ya sabemos que este término diverge. Y ahora vamos a ver nuestro término arriba.
Dice, si la minorante diverge, entonces la mayorante también diverge. Con este criterio de comparación. ¿Sí? Sí, Confirmo. Pero me... Ah, bueno, XD. Espérense. Ah, bueno, porque estamos viendo, no estamos oh, es un analizando la serie, garabato. estamos viendo al límite. Hay que volvernos a la materia del límite. Bueno, sí, sorry por la confusión. Ya, volvamos. Profesor, ¿por qué dijo un garabato? Ups. No puede ser. Ya, Sí, porque acá estamos calculando el límite, pues no le estamos calculando la... Queremos saber el límite, ¿no? Ya, pero es importante esto. La serie armónica tiene límite, pero no converge la serie. En cambio, la del logaritmo sí. Pero, por ejemplo, si le calculamos el límite, tendríamos que el límite de 0 es 0, el límite de la armónica es 0 también, y por ende, el límite de 1 sobre logaritmo natural también sería 0. Y ya cumple con los dos criterios de Cauchy, o sea, de Cauchy de Leibniz, que es el que estamos analizando recién. Que sea decreciente monótonamente, ya sabemos que es decreciente monótonamente, y que tienda a 0. A ver, ¿cómo decirlo de otra forma? Oye, entonces, eh, no sé, o sea, si es que el denominador aumenta, tiende a cero y listo, ¿no? Es que ya sabemos que es decreciente monótonamente y a la vez que tiende a 0. Pero era Claro. para convencerlo a usted. Ah, ya. ¿A alguien le quedó una duda? No sé. Por mi Yo parte se estoy bien. entendió bien. Me siento bien. Después En el hablamos tú. fondo, esa que destacamos en amarillo cumple con decrecer monótonamente y con que tiende a 0. Por lo tanto, por, por criterio de Leibniz, esta serie alternada converge. Y eso sería para este caso, para este criterio. Consulta. Ujú. Entonces, pero entonces, si tomáramos solamente la amarilla, ¿esa sola divergería por el criterio de comparación? ¿O no? No, sí, La serie, pero la serie. esa serie sí ¿Mm? converge. Porque no es igual a una. Entonces, ahí me perdí porque como la armónica diverge y esa estaba al otro lado. Sí, lo que pasa es que. A ver, déjame pensar de otra forma de poder demostrarla. Por ejemplo, en la clase asumimos el tiro. El profe dijo ya, esta, esta converge a 0. Y Déjame pensar. no habrá que cambiar la desigualdad, ¿o no? A lo mejor por ahí. Puede ser. Porque igual como que aplicamos el inverso, ¿no? Es que, por ejemplo, las desigualdades se invierten cuando multiplicamos por un número negativo, en este caso. Claro. O cuando multiplicábamos por
la exponencial o logarítmica cuando era... Del primer paso al último paso, no, al último paso, al último paso, no hay como un inverso multiplicativo o nada que ver. Así como que multiplicamos por menos Por- uno, dices tú. no, por el inverso, o sea, uno partido, no sé, porque ahí como que me haría sentido, porque que haría el... No, igual no me haría sentido. Espérame, déjame pensar otro criterio para poder compararlo. De todas maneras, chiquillo, el ejercicio ya está completo. Yo es netamente como que me quedó la duda de por qué el logaritmo natural converge y no diverge. Es solo eso. Y Tranqui, hablando Varela. de la serie. Mm, mm, mm. Pero si la estoy confundiendo, me callo. O tal vez no converge, pero es que al menos en clase lo que pasó que fue que ya se dijo es alternada porque se puede escribir de esa forma. Uno dividido en logaritmo natural de n es decreciente monótonamente y a su vez el límite es cero. Por el criterio de Leibniz se concluye que es convergente. Veamos. Claro, no, si te las dos estamos, ¿no? No, yo creo que antes. A una máquina, Dylan, pero. No, sí. Ya. Este criterio era el 10 más 1. Ya. Y es el criterio de Entonces, comparación al límite. Comparación al límite. Y tenemos que la serie AN y la serie ay, BN tienen que ser positivas. O sea, no pueden haber términos negativos para esta comparación al límite. Y tenemos que L va a ser el valor de mi límite de las sucesiones que están en estas series. De AN dividido en BN. Generalmente AN es la mía y yo tengo que encontrar un BN para poder hacer este criterio de comparación al límite. Y dependiendo del valor que tenga L, vamos a saber si converge o no. Si L pertenece a los reales positivos, es decir, L es mayor a 0, es lo mismo, la serie AN y la serie BN convergen o divergen simultáneamente. Ejemplo, yo voy a encontrar un BN. Yo tengo que encontrar una sucesión BN tal que su serie sea convergente o divergente, lo que yo quiera. Y depende de eso para que cuando yo después tenga mi valor del límite lo compare con esta opción. También hay otra opción donde L es igual a 0. Y este criterio es para un BN que converge. Entonces, AN converge también. En el fondo, tenemos que encontrar una serie BN tal que la sucesión BN sea convergente. Y si al calcular el límite que está arribita nos da 0 y la serie BN era convergente, entonces la serie AN también es convergente. Y si el límite nos da más o menos infinito, bueno, tendría que ser más porque estamos trabajando con series de términos positivos. Y se cumple eso. Y mi serie BN diverge. Entonces mi serie AN diverge también. Entonces, de acuerdo a cuánto nos dé el límite, es en qué casilla entraría. Y luego de esas tres casillas,
debemos analizar si es que Bn, que es la que nosotros escogimos para utilizar, convergente o divergente. Ya sabemos que si está en la tercera casilla y Bn es divergente, entonces An también es divergente. Si estamos en la segunda casilla y el límite nos dio 0 y Bn es convergente, entonces An también es convergente. Y si estamos en la primera casilla y nos dio un término real, va a depender si Bn es convergente o divergente, porque ambas lo hacen simultáneamente. O sea, si Bn es divergente, An también es divergente. Y si Bn es convergente, entonces An también es convergente. ¿Alguna duda? Se entiende súper por mi parte. Todo claro. Súper. Después igual vamos a ver ejercicios como para ir familiarizándonos con esto. Y ahora viene el criterio de convergencia absoluta. Y se parece un poco al de Leibniz que recién vimos. Que tendríamos esto. Tenemos la serie AN, que es una serie. Y esta va a tener una serie absoluta. Tiene una serie absoluta, que se le llama la serie del valor absoluto de AN. Ojo, es el valor absoluto de AN. Es distinto que el valor absoluto de la serie completa. O sea, en este caso tenemos que sería el valor absoluto de la serie, o sea, de la sucesión. O sea, le estamos calculando la serie al valor absoluto de mi sucesión. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Que no es lo mismo? Sí, no. Sí, Ya. Y Entonces, este criterio nos ayuda a lo siguiente. Diremos que esta serie, sin el valor absoluto, es absolutamente convergente si y solo si el valor absoluto de la serie, si le calculamos o sea, si le calculamos la serie al valor absoluto de la sucesión, es convergente. En el fondo es muy parecido al de Leibniz, solamente que ahora en vez de prácticamente extraer el -1, o sea, como aislarlo, acá estamos aplicando un valor absoluto y tiene un cierre, tiene una conclusión. Y dice, que toda serie absolutamente convergente es convergente de esta forma. El valor absoluto, la serie del valor absoluto de mi sucesión, si es menor a infinito, o en otras palabras, es igual a un término, llamémosle, no sé, A, y A pertenece a los reales, implica que la serie también va a ser menor a infinito y por lo tanto también va a converger a un valor. No necesariamente el mismo valor. Tenemos un B, que B pertenece a R. Para la mayoría de los casos sí es el mismo valor y para otros casos no. Entonces, aquí si nos preguntan si converge o no, lo analizamos. ¿Y para qué casos? Bueno, cuando de repente hayan términos negativos.
Si hay un término negativo que nos está estorbando, por ejemplo, un -1 elevado a algo, aplicamos este criterio y lo podemos utilizar. Sería solamente eso. Si el valor absoluto de mi sucesión le calculamos su serie y esta converge, entonces mi serie sin el valor absoluto también converge. En el fondo sería ignorar el negativo que me va a hacer que todo esto esté como cambiando todo el rato y verlo solamente con términos positivos. Y al hacer este cambio, o sea, si yo estoy trabajando con la serie del valor absoluto, si estoy trabajando con esto, yo le puedo aplicar otros criterios a eso. Puedo utilizar cualquiera de los que todos utilizamos. Podemos ocupar más de un criterio en uno. Porque, por ejemplo, si le aplicamos valor absoluto, ya va a ser una serie positiva, de términos positivos. Y recién ya vimos que, por ejemplo, el criterio del límite era para series de términos positivos. El de Leibniz necesitábamos que, por ejemplo, que la serie que además le estáis multiplicando tendiera a cero. ¿Qué más necesitábamos? El de la raíz también necesitamos términos positivos. Y así. Entonces, esto me ayuda esta convergencia absoluta. Cambiarla a positivo para poder utilizarla, para poder aplicarle otro término de convergencia. Ya que muchos de los que hablábamos especificábamos que tenían que ser absolutamente positivos. O sea, que tenían que ser positivos. Entonces, eso sería este criterio de convergencia absoluta. Y me faltaría solamente una cosa, que es una igualdad que siempre existe. Y no es un criterio, es solamente una forma de escribir. Así que antes de hacerlo, ¿hay alguna duda? ¿Están ahí o se fueron a almorzar? Yo estoy Pues aquí. la verdad, no tengo ninguna duda. Llamativo. Digo, ya, Cevita, ¿qué número viene ahora? ¿Quieres que te lo diga o no quieres que te lo diga? Ya. Lo siento, te tengo que bloquear. Es una serie exponencial. Menos me crece. Oh, pues esto era una E. Ahora, exponencial. Y es simplemente esto. Listo. Eso sería. Y terminamos. Que si encuentran esto, tiene este valor. Y si tiene ese valor, converge. Converge a e elevado a x. Porque pertenece a lo real. Pero Dylan, ahí se tiene que cumplir que mi denominador tiene que ser como N factorial. factorial, sí. Ah, ya, ok. Pero en mi serie, ¿cierto? Sí, en la serie. Ujú. Ya. Y sería. Estos serían todos los criterios que vamos a utilizar. A ver, la María Francisca tiene dentista. Ya, voy a bajar. Ahora falta saber cómo.